Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar El sí y el no de la calidad en el laboratorio clínico. Agradecemos por su participación a la maestra en ciencias Alejandra Nilben Cano Huizar, quien estará impartiendo este webinar. A continuación, les presentaremos un video en el cual podrán conocer un poco acerca de la empresa Desego y de sus casi 38 años de experiencia en el mercado. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego. Para continuar, daremos a conocer un poco acerca de la trayectoria de la maestra en ciencias Alejandra Nilben Cano Huizar. Estudió la licenciatura en Químico-Farmacobiología en la Universidad Autónoma de Baja California en el campus de Tijuana. Tiene una maestría en Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería con un estudio de microbiología en el aire.
Fue profesora en la misma universidad de 2008 a 2015. Actualmente es una ponente muy reconocida, ya que ha participado impartiendo conferencias, cursos, talleres y diplomados, tanto nacionales como internacionales. Es presidenta en la Federación Nacional de Químicos Clínicos, CONAQUIC. Finalmente, para comentarles acerca de nuestra encuesta y de la importancia de ayudarnos a contestarla correctamente y con sus datos completos, ya que a través de ella podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar y la constancia en caso de requerirla. Además de que nos ayuda a tener una retroalimentación y seguir mejorando constantemente en cada uno de nuestros webinars. Por último, para comentarle las 3 maneras diferentes para contestar nuestra encuesta. La primera es escaneando el código QR con la cámara de su teléfono. La segunda es ingresando al link que se envía mediante el chat en el transcurso del webinar. Y la tercera, una vez que termine nuestro webinar, al final le aparecerá nuestra encuesta. Deberá dar continuar para que lo envíe directamente a la liga de nuestra encuesta. Sin más preámbulo, los dejo con la maestra en Ciencias, Alejandra Nilben Cano Huizar, esperando disfruten de este webinar que preparamos para ustedes. Muy buenas tardes. Un gusto realmente estar con todos ustedes. Hace un momento veía la lista de los participantes y hay bastante gente conocida. Un saludo para todos a pesar de la distancia y gracias a la tecnología virtual que nos permite conectarnos en estos momentos de contingencia y seguirnos actualizando. Esta tarde vamos a platicar un poco sobre la calidad. Como bien ya conocen, el título de la conferencia es El sí y el no de la calidad en el laboratorio. Realmente, hablar de calidad implica muchísimas cosas, desde pensar en sistemas de calidad, en controles de calidad, en un montón de palabras relacionadas con la calidad. Entonces, esta tarde básicamente lo que vamos a hacer es como una pequeña inmersión a las cosas que básicamente sí debo de tener en el laboratorio y aquellas cosas que debo de olvidarme, que por alguna razón alguien me dijo es muy complicado, eso ni siquiera te preocupes, porque realmente hay ciertas herramientas o hay varias cosas que ustedes se van a dar cuenta que sí tienen mucha relevancia, que sí son muy necesarias y bueno, al final ustedes son quienes van a elegir, incluso por ahí hay una partecita en donde vamos a hacer una pequeña evaluación de costos, donde se van a dar cuenta si realmente vale la pena omitir ciertas cosas o más bien necesito poner manos a la obra. Entonces, un poquito de los contenidos que vamos a ver esta tarde, pues como los podrán ver ahí en su pantalla, estamos ahorita en la parte de la introducción. Después vamos a entrar ya más de lleno a lo que es control de calidad, vamos a ver materiales, herramientas, una sección muy importante de lo que va a ser la relación de nuestro control de calidad interno con nuestro control de calidad externo y finalmente esa evaluación de costos de la que les comentaba. Entonces, de inicio, cuando yo pienso en calidad en el laboratorio, seguramente cuando ustedes vieron el título se imaginaron muchas cosas, desde pensar en, híjole, a lo mejor vamos a hablar de puro control de calidad relacionado con las medias, la desviación estándar, la estadística. Habrá quienes hayan dicho, a lo mejor vamos a hablar de normas, y la realidad es que no es tan lejos de, porque en sí, calidad abarca todo eso. Cuando yo hablo de calidad dentro del laboratorio, estamos involucrando muchas cosas que tienen que ver con desde la planeación de lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué tipo de servicios voy a otorgar, qué tipo de tecnología voy a tener para mi laboratorio a disposición de mis usuarios, qué confiabilidad de resultados voy a estar ofertando, qué tipo de servicio le voy a dar, desde incluso cómo voy a diseñar los uniformes o no vamos a tener uniforme, cómo quiero que sean las personas que estén en la recepción, cómo quiero que sea el trato de los flebotomistas hacia mis pacientes, etcétera. Entonces, allí se engloba mucho de lo que tiene que ver con esto. Sin embargo, ¿se han ustedes preguntado qué tiene que ver o qué es en sí la calidad? Si nos vamos a revisar la definición tal cual del diccionario, nos vamos a dar cuenta que es
De acuerdo a la definición específica, nos dice, es propiedad inherente de cualquier cosa que permita que ésta pueda ser comparada con cualquier otra de su misma especie. Y esto puede tratarse tanto de servicio como de productos. Y aquí entra una gran incógnita al respecto de nosotros, qué es lo que hacemos en el laboratorio. Nosotros nos preocupamos por tener equipo, nos preocupamos por tener personal capacitado, nos preocupamos por hacer un montón de cosas dentro del área analítica. Sin embargo, ¿qué es de lo que realmente se da cuenta el usuario o el paciente? Básicamente del servicio que le dimos al momento de cómo lo recibimos, al momento de que él entró al laboratorio, cómo se dirigió a él el flebotomista, fue claro en sus indicaciones, le explicó bien todo el proceso de lo que iba a hacer, por qué tantos tubos, le preguntó y se aseguró realmente de que fuera el paciente que tiene él ahí en la papeleta, etcétera. Entonces, nosotros tenemos un gran reto porque en el laboratorio sí, nos preocupamos por hacer muchísimas cosas, pero al final del día, el paciente o nuestros clientes, que son nuestros usuarios, de la impresión o aquello en base a lo cual nos van a evaluar y nos van a recomendar es en función de ese servicio que estamos dando. Es algo muy diferente a pensar en un simple producto. Cuando se trata de un producto, si yo requiero cualquier artículo, yo voy a tener muy claro qué características son las que estoy buscando, incluso a veces hasta de qué color o de qué material. Y obviamente lo voy a ir a buscar bajo esas características y si encuentro cualquier otro que no cumpla con ellas, no me voy a arriesgar a comprarlo o adquirirlo. Pero si me encuentro otro que las cumpla y hasta las sobrepase y de paso esté dentro de mi presupuesto, por supuesto que me lo voy a llevar y voy a decir, uff, fantástica esta tienda, fantástico servicio, fantástico calidad la que tienen en este lugar, porque me están dando lo que yo estoy buscando, cosa que es muy difícil en el tema del servicio porque de paso está muy relacionado no solamente con el hecho de cómo estamos nosotros tratando y dándole la atención a nuestro usuario, sino también ese usuario en qué nivel de estrés venga, qué tan nervioso esté, qué tan apurado esté y bueno, de ahí se desprende toda una serie de elementos y de situaciones que nos llevan a esta parte de cuáles son entonces los tipos de calidad que le aplican directamente al laboratorio de análisis clínicos. Existen muchos tipos de calidad o subtipos, sin embargo, hay 3 tipos particulares que son los que nos aplican directo a nosotros como laboratorio. El primero de ellos es la calidad normativa. Esa calidad a la que normalmente le sacamos la vuelta. ¿Por qué? Porque las normas no son divertidas, son aburridas, no les entiendo, están en un lenguaje medio difícil. Alguien me dijo que se hacía de tal forma y ya con eso yo me quedo, no me voy a arriesgar a ir a leerla y a lo mejor la descargo y la tengo en el laboratorio por requisito, más no porque realmente la haya revisado. Espero que no sea el caso de la mayoría de los que estén aquí, yo sé que no, sé que muchos sí han revisado, sí han visto estos requisitos. Sin embargo, también sé por experiencia que hablar de normas es algo complejo, es algo que a veces no nos llama mucho la atención, que incluso nos da miedo precisamente por el tema de que no siempre entendemos específicamente a qué se refiere un requisito y así como alguien lo puede interpretar de una forma, al final del día resulta que el requisito te pedía otra cosa totalmente diferente y es ahí donde está ese reto. Sin embargo, cuando tenemos la posibilidad de capacitarnos y de tener gente cerca que nos apoye a traducir estos requisitos, la verdad es que las normas nos dictan una serie de pautas muy, pero muy necesarias y sobre todo útiles para nuestro laboratorio. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo mantener el orden, de cómo establecer procesos, de cómo controlar esos procesos, de en qué cosas tengo que poner mayor atención, en qué otras puedo ser un poco más laxo y así sucesivamente. Las normas tienen una gran ventaja y de hecho yo creo que es una de las cosas que más me gusta al momento de trabajar con ellas, es te dicen el qué es lo que debes de cumplir y tener,
pero no te dicen el cómo. Entonces, te dejan abierto un abanico de posibilidades para que tú, en función de tus operaciones, de tu cantidad de trabajo, de tu personal, incluso de tu clientela, tú puedas definir de qué forma vas a estar cumpliendo con esos requisitos, y así como lo puedes hacer de una forma bien sencilla y práctica, te puedes ir a ser muy exigente y con muchos documentos y con un proceso muy robusto. Sin embargo, pues esto ya depende también de cada quien. Otra de las calidades que trabajamos continuamente en nuestro laboratorio y es el día a día de nosotros es la famosa calidad analítica. Esa que involucra obviamente establecer nuestro control de calidad interno, con qué frecuencia voy a estar corriendo mis controles, qué importancia le tengo que dar a los valores que estoy obteniendo de esos controles, el hecho de que si voy o no a contar con un programa de control de calidad externo, qué tipos de soluciones voy a utilizar. Y bueno, sobre todos estos puntos vamos a adentrarnos un poquito el día de hoy, es realmente sobre lo que vamos a trabajar, así que vamos a aclarar algunos conceptos, vamos a aterrizar ciertas cosas y también a recordar algunas cosas que pues obviamente nos las dieron desde que estábamos en la universidad y que de pronto pues sabemos que las tenemos allí disponibles, pero a veces se nos olvida el cómo interpretarlas. Entonces, más adelantito nos enfocamos directamente en calidad analítica. Y finalmente, pero también de muchísima importancia, la calidad en el servicio. Esta calidad en el servicio es eso de lo que les hablaba hace un momento cuando veíamos la definición de calidad. Nosotros estamos dando un servicio y aquí se ven involucrados no solamente esas pautas de cómo voy a tratar yo a mi cliente, sino también el hecho de todos esos factores sobre los cuales puede venir ese cliente. Desde el estado anímico veíamos, desde el miedo, el pánico de si le voy a dar 1 o 2 o cuántos piquetes, el hecho de si lo voy a tranquilizar o de plano lo voy a poner más nervioso en la toma de muestra, etcétera. Entonces, calidad en el servicio es un punto que muchas veces pasamos por alto o está implícito en otros puntos y creemos que lo tenemos muy cubierto. Si es posible, en algún momento tengan a su disposición cualquier plática o incluso si ustedes quieren buscar sobre calidad en el servicio, pueden hacerlo, hay muchísima información y realmente hay muchos puntos sumamente sencillos a través de los cuales ustedes pueden mejorar esas atenciones y ver que, y aunque ustedes no lo crean, cosas tan simples como hasta el hecho de poner un aromatizante en la recepción para que no huela a cloro y a pinosol, les cambia completamente la percepción a los pacientes y los relaja al grado de que se van satisfechos y contentos después de que llegaron nerviosos. Entonces, hay muchos puntos allí escondidos sobre esta parte que la verdad son muy interesantes y que bueno, a lo mejor en otra conferencia más adelante hasta lo podemos tocar. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar directamente en lo que es la calidad analítica. Entrando en esta parte de lo que es calidad analítica, pues ustedes, obviamente, dentro de su laboratorio siempre dicen, no, pues es que yo establezco, yo tengo bien puesto y bien hecho mi control de calidad. Entonces, aquí vamos primero a trabajar sobre las definiciones. En esta parte, vimos la definición de calidad. Ahora, ¿qué es el control de esa calidad? Básicamente se refiere a la regulación, inspección o intervención de esas características inherentes a un producto o servicio para que éste se pueda comparar con otro. En estos casos, nosotros no lo estamos comparando con algo de fuera. Realmente en nuestro control de calidad sabemos que tenemos nuestros calibradores, tenemos nuestras soluciones control, tenemos los insertos de esos reactivos en donde nos marcan específicamente qué valores son los que estoy buscando para, obviamente, sobre eso yo mantener una constante sobre la cual pueda estar comparando los valores de mis pacientes y decir, bueno, puedo liberar estos resultados con toda la confianza del mundo de que mi control dio bien, de que tengo un buen valor de confianza, de desviación estándar, etcétera, que lo vamos a ver en un momentito. ¿Cuáles son los componentes principales de cualquier control de calidad en un laboratorio clínico? Básicamente, cuando hablamos de fase analítica, nos vamos a enfocar en 3 puntos específicos. Primero, todo lo que tiene que ver con lo que es control de calidad está primero relacionado con
el tipo de servicios y el tipo de pruebas que yo voy a ofrecer. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, voy a tener únicamente técnicas cuantitativas o también voy a tener técnicas cualitativas o incluso semi-cuantitativas, que sabemos que también las tenemos. Luego, de estas técnicas que voy a manejar, hago toda una evaluación en el mercado para ver qué equipos son los que me convienen y obviamente qué materiales de control son los que voy a estar utilizando. Cuáles son los valores, cuáles son los intervalos de confianza, en fin, nos fijamos hasta en los costos de esas soluciones porque sabemos que es algo que voy a tener que estar sosteniendo todo el tiempo. Otra parte que involucra esto, obviamente, es el diseño de mis cartas control y obviamente el análisis estadístico, el cual afortunadamente en la actualidad en todos los equipos ya viene precargado este módulo de control de calidad dentro del mismo software del equipo, entonces ustedes ahí pueden estar revisando y dando este seguimiento. Hay algunos equipos que aún no lo tienen dentro del software, pero que de todas formas eso no evita que ustedes puedan establecer un control de calidad interno y llevar todo un monitoreo o seguimiento del mismo. Afortunadamente también tenemos el famoso Excel en la computadora que a estas alturas todos lo sabemos utilizar y meterle por ahí alguna fórmula, entonces es realmente muy sencillo hacer estas hojas de cálculo cuando no tenemos disponible un módulo como tal dentro de los equipos. Otro de los puntos que se involucran en el control de calidad de un laboratorio es el monitoreo de nuestros dispositivos o de nuestros equipos. ¿Cómo? A través de esto que se denomina programa de mantenimiento y calibración. Ciertamente dijimos que nos íbamos a enfocar en calidad analítica, pero pues yo no puedo dejar de paso o omitir la parte que nos marca la 007, ni siquiera nos vamos a ir a una norma internacional, nos vamos a quedar específicamente en la norma que nos aplica como laboratorio clínico, en donde básicamente nos dice que tengo que tener establecido un programa de seguimiento al mantenimiento y o calibración de todos mis dispositivos. En esto es importante tener bien claro que hay equipos que requieren mantenimiento, otros que requieren calibración o en su defecto hay algunos que incluso necesitan las dos cosas en diferentes periodos, ¿no? Entonces, para esto es importante que nosotros también al comunicarnos con nuestros proveedores, pues nos informemos de este tipo de servicios, porque no siempre vamos a tener la forma de que el proveedor esté en el lugar en donde yo estoy y para que me pueda dar este tipo de servicios, pues me tengo que enterar de con qué frecuencia se van a tener que hacer y obviamente qué costo involucra. Y finalmente, otra parte muy importante que a veces no la mencionamos o que no le hacemos mucho caso, pero que no debemos de sacar como tal de la fase analítica, es la parte final de la analítica y es como esa transición entre la analítica y la post-analítica. Directamente hablamos de la correlación de resultados o la validación o la verificación o la liberación, que es lo que nosotros hacemos una vez que el equipo dice, ya terminé de trabajar, estos son los resultados de los pacientes y nosotros como operadores vamos y vemos, a ver, salió tanto, este está muy alto, este lo repito, este lo libero, ¿qué voy a hacer? Aquí esta toma de decisiones está muy, pero muy relacionada con todo también el control de calidad interno. En un momento más que ya veamos lo de los cálculos estadísticos, vamos a ver por qué es tan importante llevar este seguimiento y sobre todo vamos a ver a lo largo de esta plática el tema de varias preguntas que seguramente algunos de los que están levantando la mano en este momento ya se les vinieron a la mente, espero y creo que las vamos a tocar antes de que lleguemos a la sesión de preguntas y si no, pues de todas maneras por ahí ya saben, en el chat estamos disponibles para la sesión de preguntas al final. Vamos a ver unos conceptos muy importantes en esto, porque antes de empezar, o ya de adentrarnos de lleno a toda esta parte, cuando yo tengo equipos de laboratorio, hay conceptos que siempre estoy manejando dentro de mis instalaciones, en cualquier lugar en donde nos encontramos con otro colega, de alguna forma siempre salen a la luz. ¿Cuáles son estos conceptos? Calibración, validación, algunos llegan a utilizar el concepto trazabilidad, utilizamos control, utilizamos incluso material de referencia. Y entonces,
Estoy trabajando o estoy pensando en toda esta serie de acciones, pero la pregunta es, ¿realmente tengo claro cuáles son los puntos o en qué consiste cada uno de estos pasos o de estas palabras que estoy utilizando? A veces sí estoy consciente de ellas, a veces no tanto. Entonces, vamos a revisar esa partecita. Primero, en cuestión de lo que son nuestras acciones y lo que es la parte de cómo voy a estar controlando mis equipos, tengo que tener conciencia de lo siguiente. Normativamente hablando, la 007 nos dice, tienes que contar sí o sí de todos tus equipos con el manual de operación. ¿Por qué es tan importante el manual de operación y por qué lo quieren en idioma español? Sé que en la actualidad habemos muchas personas que así como hablamos el español, podemos dominar algún otro idioma, incluyendo el inglés. Sin embargo, la norma es tan específica en esto que, aunque yo sepa inglés y se lo demuestre al evaluador el día que llegue a hacerme una revisión al laboratorio, yo tengo que cumplir el requisito de que mi manual de operación esté en español. El motivo es porque una cosa es que yo lo sepa y otra cosa es que puede haber operadores dentro del laboratorio que no conozcan otro idioma y que en su momento requieran hacer una consulta y entonces por eso tiene que estar en el idioma nativo de nuestro país. Ahora, en tema de por qué el manual de operación y por qué no se vale una guía rápida o por qué no se vale simplemente este diagrama rapidísimo, ¿no? De cómo encenderlo, cómo cargar reactivos, muestras y cómo procesar. ¿Por qué? Porque hemos hablado hasta este momento de que la norma te pide que debes de tener un programa de mantenimiento y calibración. Perfecto. Eso viene dentro del manual de operaciones. Entonces, ahí ustedes se pueden asegurar de que si a lo mejor su proveedor les dijo, no, pues es que requiere solamente mantenimiento. A ver, voy a checar si es cierto que solo mantenimiento. En el manual de operaciones les va a indicar y hay veces que se van a dar cuenta que vienen circunstancias bajo las cuales también requiere calibración o también requiere otro tipo de servicios adicionales que a veces omiten al momento de ofrecernos un equipo. Incluso hay veces que tenemos años con un equipo y no tengo idea de cada cuánto tiempo, por qué es importante. A veces, pues sí vino el ingeniero, pero el año pasado yo me acuerdo que vino como en febrero y este año vino como hasta julio. Este fue por la pandemia. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, habrá que revisar, ¿sí? Otra información sumamente importante que viene dentro del manual de operación es un punto que a lo mejor la 007 como tal no nos lo pide, no nos hace conciencia de ellos, pero aprovechando que ahorita habemos aquí gente que estamos en toda la República Mexicana, incluso fuera del país, tenemos todos conciencia de que estamos a diferentes alturas, estamos también manejando diferentes temperaturas, diferentes condiciones de porcentajes de humedad relativa, conforme va cambiando la estación climática durante el año. Entonces, ¿qué involucra esto? Nuestros manuales de operación, hay una sección específica que te dicen directamente bajo qué condiciones el equipo va a operar de forma óptima. Y tal vez haya quien ya sabe que si tienen ciertos equipos de ciertas marcas que son sumamente delicados en tema de temperatura, así como tuvieron que comprar el equipo, también tuvieron que comprar un equipo de refrigeración para la instalación del laboratorio porque el aparato pues no iba a funcionar si no estaba a 20 grados. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan, lo revisen e incluso lo monitoreen. Hay muchos casos en donde, y lo vamos a ver al fin, más adelante cuando estemos relacionando control de calidad interno con control externo, que el tema de la temperatura es algo que puede influir al grado de que el control de calidad interno no me esté dando de forma adecuada, que los valores de mis pacientes estén continuamente alterados, que continuamente se estén degradando reactivos, que incluso el equipo esté lance y lance alarmas. Y bueno, entonces, hay allí varios puntos muy importantes que hay que considerar, porque así como nos fijamos en los costos de nuestros equipos antes de adquirirlos, también tengo que ser realista en
cuáles son esas características de operación que requiere ese aparato, porque a lo mejor, pues sí puedo comprar el equipo, pero no voy a tener factibilidad de estar manteniendo unos recibos de luz sumamente altos porque tengo que tener el sistema de refrigeración. Claro, hay lugares en donde, de acuerdo ya a la situación climatológica, hablando de una situación del norte del país donde están a 40, 50 grados centígrados, pues ahí es de cajón que todos los laboratorios tengan sistema de aire acondicionado. Pero, por ejemplo, si aterrizamos aquí en Morelia, en donde tenemos un clima templado, no todos los laboratorios ven la necesidad de tener un sistema de aire acondicionado, y así sucesivamente. Otra cosa que influye mucho también es el tema de la humedad. Así como hay lugares que son sumamente secos y que curiosamente hay que poner humidificadores para que los equipos puedan funcionar, también hay otros lugares como un Chiapas, un Villahermosa, que son sumamente húmedos. Hay que hacer el caso contrario de a veces tener deshumidificadores para que el equipo se conserve, no se dañen las piezas y pueda operar de forma óptima. Entonces, vean que en el manual de operación no solamente viene el cómo voy a trabajar el equipo, que ese es un curso que al final el ingeniero me da al momento de que me lo instala. Viene otra información sumamente valiosa que a veces ni caso le hago, que a veces ni reviso. Y al final, ¿qué va a pasar con todo esto? Bueno, va a pasar que yo, de preferencia, debo de revisar los manuales de operación de todos los equipos que tengo en el laboratorio para ver cuáles son los rangos de temperatura y los rangos de porcentaje de humedad óptimos en los que debo estar trabajando, y obviamente monitorearlos para yo poder asegurar de una mejor forma los resultados de mi control de calidad. Otro de los puntos que nos pide la norma y que lo veíamos hace un momento, obviamente, es el programa de mantenimiento y calibración, pero así como nos pide un programa, también nos pide las evidencias de que se hayan dado esos servicios. Entonces, aquí es en donde entran estos reportes de mantenimiento o calibración. En este caso, es importante que tomen en cuenta que los ingenieros son quienes en el momento que hacen el servicio y antes de que se vayan, les tienen que entregar este reporte. Muchas veces los ingenieros lo que hacen es que les llenan el reporte, llegan y les dicen, químico, ya terminé, fírmeme por favor, le entrego el reporte y se salen y se van. Pero muchas veces cuando pasa eso, el equipo empieza a lanzar alarmas en cuanto se da cuenta que la vibra del ingeniero ya no está presente en el laboratorio. Entonces, antes de que dejen que el ingeniero como tal se vaya, nada más asegúrense ustedes, vayan, manipulen el equipo, verifiquen que realmente está funcionando. De preferencia dejen al ingeniero ya en la sala de espera para que ya sus vibras estén más alejadas, y entonces así ustedes puedan verificar que el equipo sí está trabajando bien, que no hay ningún problema, y entonces ya pueden firmar y dejar que el ingeniero siga su camino. ¿Sí? Son tips tan sencillos, tan chistosos incluso, pero que realmente les pueden ayudar mucho. Otra cosa que es importante que ustedes piensen en tener dentro de su laboratorio, que como tal la norma no se las pide, pero que ustedes sí lo pueden establecer, es un manual de control de calidad interno, establecer como tal el hecho de cómo van a llevar su control interno de cada una de las áreas, en donde obviamente, pues, cómo van a elaborar sus cartas control, cómo van a hacer la evaluación de los métodos que ustedes estén trabajando, y obviamente pensar en la participación de un programa de evaluación externo de calidad. Este punto como tal la norma sí lo solicita, y no solamente es el hecho de estar inscrito en el programa. Vamos a ver más adelante que la norma también te pide el hecho de que tienes que evaluar cada vez que hay algún parámetro que no está aprobado, tienes que hacer una investigación y demostrar que realmente tomaste acciones sobre ese resultado. Entonces, hay muchos puntos aquí que a veces habrá muchos que los estén haciendo, otros que a lo mejor estén pasando por alto alguna cosa. Hablando ya de lo que son las definiciones que les hablaba hace un momento, ¿qué es la calibración? Si yo me pongo y voy leyendo cada una de las definiciones, a lo mejor me voy a quedar con la misma idea de que pues es calibrar, pero no me va a quedar claro específicamente cuál es la acción de calibrar que estoy haciendo. Ustedes saben que cuando les instalan un equipo en el laboratorio hay algo que se llama calibración inicial. También saben que cuando hay mantenimientos y el equipo requiere calibración, es una calibración externa, es decir, una calibración
que hace directamente el ingeniero. Y aparte, nosotros decimos que cuando yo corro el calibrador o que yo meto el calibrador, también estoy calibrando el equipo, cosa que es una calibración analítica. Entonces, si se fijan, ya tenemos 3 cosas en donde aplica este concepto y entonces, ¿qué diferencia hay entre cada uno? Cuando están instalando el equipo y se hace una calibración inicial, es básicamente un proceso mediante el cual, con una solución, que puede ser cualquiera de las que vamos a ver más adelante, que puede ser un multicalibrador, puede ser un material de referencia, puede ser incluso hasta un control, ya va a depender de su ingeniero o de su casa comercial que les esté haciendo la instalación. Ellos lo que hacen es que corren esta solución y básicamente, ¿qué pasa? Establecen en el equipo cuáles son los rangos o cuáles son los valores sobre los cuales el equipo tiene que trabajar para cada una de las determinaciones. Es como establecer el tiro al blanco para cada uno de los parámetros que va a estar trabajando el equipo. Cuando ustedes dicen, es que ya tengo que calibrar o voy a recalibrar porque no me dio en la primera corrida, ¿qué es lo que están haciendo? Puede ser que con la misma solución con la que lo trabajó su ingeniero o con una diferente, ustedes lo corren y ¿qué pasa? Regresan esos valores que andan fuera de rango a ese valor inicial que les dejaron marcado en su equipo. Esa es la calibración analítica que ustedes están haciendo. Por eso es la importancia de saber cuando hay una calibración inicial que les dejen el documento probatorio y también cuando ustedes están haciendo las calibraciones que realmente sean aprobadas. ¿Sí? Obviamente cuando hay un mantenimiento, muchas veces cuando se requiere una calibración otra vez por parte del agente externo, es básicamente porque el equipo digamos que se reinicia y tienen que volver a hacer eso de fijar valores. ¿Qué es un calibrador? Bueno, el calibrador, mejor conocido para nosotros como multicalibrador, es una solución que está elaborada para que nosotros podamos establecer esos valores o en su efecto monitorear que estén establecidos esos valores. ¿De qué valores hablo? De todos los analitos que incluya ese calibrador. Por eso se llama multicalibrador, porque puede incluir desde 1 hasta N cantidad de analitos. Hay algunos que sí abarcan para toda la batería de pruebas que yo estoy corriendo dentro de mis equipos. Hay otros equipos o marcas que son más específicas y que te dicen, para tal y tal prueba tienes que estarlo corriendo cada 15 días o cada semana y vas a usar este calibrador. Y para el resto de las pruebas vas a usar este multicalibrador. Entonces, básicamente, el multicalibrador o calibrador es esta solución polivalente sobre la cual nosotros vamos a poder estar asignando estos valores o monitoreándolos. Después, viene algo que hemos escuchado, habrá algunos que los conozcan, habrá otros que de pronto sea un término nuevo, y hablamos aquí del material de referencia certificado. Dice ahí, son materiales preparados por instituciones de metrología u organizaciones científicas internacionales en los que el valor de una magnitud es conocido y trazable. Ah, caray, ya metimos otro término de los cuales habíamos hablado hace rato y que a veces entendemos y otras veces no tenemos tanta claridad de a qué se refiere. Un material de referencia certificado puede ser un multicalibrador o un calibrador de los que ustedes tienen en su laboratorio. ¿Cómo pueden saber si es un material de referencia certificado? Bueno, porque las determinaciones de cada uno de los valores de los analitos que vienen en ese material de referencia, tienen también referencia a alguna metodología de evaluación contra otra solución de que les dice si coincide con este valor. A eso se refiere la trazabilidad, al hecho de que una magnitud o una medida, en este caso una determinación, pueda ser comparada con otra y automáticamente yo tenga referencia a través de una institución de metrología o alguna otra organización que se dedique específicamente a estar haciendo mediciones. ¿Sí? Obviamente en México nuestra institución de metrología por excelencia es el CENAM, está también el NIST, que es americano, y bueno, así sucesivamente. Bien. Hay algo que se relaciona mucho con esto del material de referencia, que es la matriz. Hay veces que lo escuchamos, hay veces que lo dejamos pasar. ¿A qué se refiere? Básicamente
la matriz es esa base de la sustancia que estamos utilizando nosotros. Es decir, los controles pueden ser, nos dicen luego, ¿es base acuosa o es base suero humano? ¿O es matriz acuosa o matriz suero bovino, suero humano? Dependiendo lo que estemos trabajando. ¿Sí? Aquí la única recomendación es que de preferencia todos los controles, calibradores, materiales de control que ustedes estén utilizando en su laboratorio sea exactamente el mismo tipo de matriz con la que ustedes están haciendo las comparaciones. Es decir, si ustedes están utilizando o trabajando con muestras de pacientes humanos, pues que los controles y los materiales que están utilizando sea una matriz similar. Hay algunos que no vamos a tener suero humano, pero vamos a tener suero bovino, que es muy parecido, nos da valores muy aproximados y funciona muy bien. Incluso hay algunos que tienen trazabilidad, entonces no hay mayor problema. Incluso hay marcas comerciales que sus puros controles, calibradores, etcétera, ya son incluso materiales de referencia certificados con una matriz totalmente que coincide, entonces pues mejor aún. Entonces, ahí ya van a ser cosas que ustedes van a tener que fijarse al momento de estar evaluando y adquiriendo sus materiales de control. Ahora, hablando de materiales de control, en Soluciones Control tenemos dos que son los principales. El primero es el control de primera opinión. ¿A qué se refiere esto de control de primera opinión? Bueno, básicamente un control de primera opinión es aquel que es exactamente de la misma marca del equipo que yo estoy utilizando y de los reactivos que yo estoy utilizando. Es lo que comúnmente conocemos como sistema cerrado. Automáticamente, ¿esto qué significa? Significa que yo tengo un control que fue diseñado específicamente para este equipo, que lo tengo que correr con estos reactivos y que si no lo hago de esa forma, pues el equipo no me va a dejar avanzar y no voy a poder trabajar. ¿Por qué se llama sistema cerrado? Pues por eso, porque yo no le puedo mezclar otras cosas. Y después de esto vienen los controles de tercera opinión. Yo no asigné los nombres, no existen los controles de segunda opinión, se llaman simplemente el de primera y el de tercera opinión, por si hay alguna duda al respecto de dónde quedó el de segunda. El de tercera opinión es aquel que es diferente a la casa comercial del reactivo que yo estoy utilizando o incluso del equipo. Son los clásicos sistemas abiertos, donde yo sé que tengo una marca de equipo, una marca de reactivo y aún así le meto una marca diferente de control. Hay muchos sistemas abiertos que funcionan bajo esta mecánica y que la verdad tienen unos resultados de control de calidad interno y también de control de calidad externo sumamente buenos, y no por eso significa que al tener un sistema abierto yo estoy teniendo un control de calidad pobre, no necesariamente, ¿sí? Así como tampoco es necesario que muchas veces, y es algo que me han preguntado, y luego incluso me dicen, es que yo tengo equipo cerrado, pero aunque tengo mi control de primera opinión, yo de todas maneras compro otro control que sea de tercera opinión y lo corro como muestra para verificar que realmente me esté dando. No es una mala acción, sin embargo, no es necesario, por lo mismo que veíamos hace un momento en la definición de la primera opinión. Si ya es una solución que está diseñada específicamente para evaluar el funcionamiento de tu equipo en función de los reactivos que estás trabajando, no hay necesidad de meter un testigo adicional. Sí está bien que lo hagas, pero si ya tienes un control de calidad externo y tienes un control de primera opinión, ya olvídate de meter uno adicional. Claro que si quieres asegurar todavía más porque has estado teniendo problemas con ciertas pruebas y quieres ver y quieres evaluar y demás, ya es una acción, digamos, adicional que tú puedes utilizar para hacer una verificación sobre esos analitos. Sin embargo, no es algo de operación diario que tú requieras estar haciendo cuando tienes sistemas cerrados. E incluso en sistemas que son abiertos, pues como les decía, el hecho de que ustedes estén llevando bien su control de calidad interno, que estén llevando sus cartas control, que estén haciendo los monitoreos, que estén entendiendo perfectamente bien a qué se refiere cada uno de los datos estadísticos que les arrojan, las curvas y demás, pues con eso ustedes pueden asegurar un excelente control de calidad interno y trabajar y tener confianza sobre los resultados que están entregando.
Hay otro tipo de control que se conoce como el control de calidad equivalente, y si se fijan de acuerdo a la definición, es aquel control que se obtiene con las medias poblacionales utilizando muestras de pacientes. Traducción, el famoso pool de sueros que yo hago cuando me quedo sin control. ¿Es bueno utilizarlo? Pues sí, siempre y cuando todavía me quede un cachito del control oficial para yo poder hacer la comparación y poder sacar los valores. Si me arriesgo a hacer un pool sin tener un punto de comparación, pues al menos estoy teniendo algo sobre lo cual comparar mis resultados, pero no voy a tener 100% confianza de que los valores que estoy obteniendo son certeros. Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Y bueno, ya la definición de lo que es la trazabilidad, que ya lo habíamos visto hace un momento, pues básicamente indica que el resultado de cualquier medición puede relacionarse mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones, que es lo que veíamos que corresponde a que lo puedo comparar con valores que ya están referidos al NIST o al CENAM o a cualquier instituto de metrología. Hasta aquí creo que vamos bien. Y entonces, la pregunta más grande, ¿cómo establezco mi control de calidad interno? ¿Cuáles son los puntos principales o en qué es lo primero que yo tengo que pensar cuando voy a trabajar con esto? Bueno, de entrada, la primera cuestión aquí es, yo les decía hace un momento, yo les recomiendo que establezcan un manual de control de calidad interno, donde desde aquí, desde esta parte, yo establezca ¿cuáles van a ser las soluciones control las soluciones que yo voy a utilizar para las calibraciones? ¿Va a ser un calibrador por cada prueba? ¿Va a ser un multicalibrador? ¿Va a ser, luego, qué tipos de controles voy a manejar en cada área? Controles de primera opinión, de tercera opinión. ¿Cuántos niveles de control? Ojo con esto de los niveles de control. La norma como tal no te lo especifica, pero en las guías y demás sí está por ahí ya manejado que es necesario tener por lo menos control normal y uno de los dos controles patológicos. Es decir, yo puedo tener mi control normal y el control alto o el control normal y el control bajo. ¿Por qué siempre la combinación que incluye el normal? Pues porque nunca va a faltar tener pacientes que están bien, pero de acuerdo también al tipo de población de pacientes que yo estoy atendiendo, puedo saber si requiero más el control alto o el bajo, dependiendo si no puedo tener los 3 niveles. Si es factible para mí tener los 3 niveles, pues qué mejor. Sí, pero por lo menos 2 niveles. La otra, muy importante, ¿dónde voy a estar registrando las evidencias de esos datos de control? Nosotros como químicos, una de las patitas de las que cojeamos muchas veces es el registro de las evidencias. Estamos muy acostumbrados a solucionar problemas, estamos muy acostumbrados a resolver cosas, incluso hasta sacar factores y grandes descubrimientos que nosotros mismos hacemos, pero luego no los anotamos en una bitácora o en una libreta o en un cuaderno en donde se quede allí establecido ya, y al rato lo traemos perdido porque era la servilleta o era el papelito y entonces se nos perdió y ya, se me fue porque ya no sé en dónde quedó. Entonces, ojo con esto, tengan un buen control de evidencias o de resultados de su control de calidad interno. Y obviamente también después de esto es qué tipo de tratamiento y seguimiento le voy a dar a esos datos. El tratamiento obviamente estamos hablando de qué tipo de estadística es la que voy a seguir o bajo qué tipo de reglas son las que yo voy a trabajar para decir estoy bien, estoy mal o tengo que aplicar ciertas medidas.
Bien, hay una pregunta que todos nos hacemos o que muchas veces a mí me cuestionan y es, ¿con qué frecuencia tengo que correr mi control? Cuando somos laboratorios, que vamos a irnos a un ejemplo de un laboratorio privado que abre de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estamos hablando que en el transcurso de ese tiempo estamos teniendo por lo menos 2 turnos. Entonces, lo correcto, ojo, lo correcto sería correr control de calidad en cada uno de los turnos. Y sé que en este momento ya muchos brincaron en sus sillas y dijeron, ¿pero cómo? Si, o sea, de por sí me sale carísimo el control y luego tener que correrlo 2 veces, ¿por qué? Bueno, dije lo correcto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la forma en la que en la mañana ustedes, que a lo mejor son quienes van y abren y empiezan ahí a hacer las manipulaciones del equipo, ustedes ya saben que tienen que sacar la solución del refrigerador, tienen que esperar a que se atemperen, que le tienen que cantar cierta canción a su equipo, que le tienen que sobar en tal parte del aparato, que le tienen que hacer cariñitos, que al momento de estar pasando a la copita de control le tienen que estar diciendo cosas bonitas a la copita y demás. Y es algo que el operador que llega en el turno en la tarde no conoce. Y así como ustedes todo el tiempo están en la media o poquito por encima o poquito por debajo de la media, pero muy cerca de, el operador de la tarde puede ser que esté muy lejos de o muy por debajo de la media. ¿Por qué? Porque no está establecido o porque no está siguiendo las mismas recomendaciones. Ustedes y yo sabemos que de alguna forma los equipos, aunque son robots, eso mismo que decíamos de la vibra de los ingenieros pasa con los operadores de los equipos. Puede ser que con el operador de la mañana el equipo trabaja de perlas y cuando llega el cambio de turno todavía ni se termina de acercar el otro operador y el equipo ya está lanzando alarma solo porque lo percibe. Entonces, aquí es importante la parte de, ok, a lo mejor si no puedo darme el lujo de estar corriendo los controles, pues al menos que el de la tarde sepa que le tiene que sobar, que le tiene que cantar, que lo tiene que tratar bonito, para que el equipo pueda seguir funcionando y no haya ningún problema. Pasa que hay ocasiones en donde de plano sí no es posible establecer que haya tantas corridas de control durante la jornada, pero la importancia aquí es, uno, por las cuestiones de cómo manejamos el control. La otra es por las cuestiones ambientales. La temperatura es diferente. La carrilla que le dimos al equipo o que le vamos a dar al equipo es totalmente diferente en la mañana, en la tarde. Entonces, puede haber allí variaciones. Es por eso la recomendación de que lo correcto sería hacerlo en cada turno. Incluso si tuviéramos turno nocturno, pues lo mismo. ¿Sí? Sé que es muy complicado, sé que es muy costoso pensar en realmente establecerlo de esa forma, pero como les digo, es una recomendación de que sería lo correcto. Sin embargo, si no lo podemos hacer, con que lo estemos corriendo de forma diaria para yo poder tener una estadística suficiente al final del mes sobre la cual pueda trabajar para hacer un monitoreo de mis resultados y hacer comparación con el control de calidad externo, excelente. ¿Sí? Y bueno, viene una siguiente pregunta. ¿Y si no hay un control disponible? Esto pasa mucho en las pruebas cualitativas y vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, nada más para explicarles que cuando se trata de control de calidad en análisis cualitativos, es decir, todas esas pruebas que son de cartucho o de tira, ustedes seguramente me van a decir, y lo tenemos en la imagen, todas esas pruebas traen una banda control. Sí, pero una cosa es que traigan una banda control y otra cosa es que a veces puedes trabajar con una marca, luego el siguiente ocasión en donde necesitaste el reactivo ya no había de esa marca y tienes que trabajar con una que en tu vida habías visto y así sucesivamente y entonces puedes estar trabajando con pruebas, tiras que pues tú no conocías, desconoces incluso lo que es la confiabilidad, los límites de detección y la forma correcta en la que tú podrías estarte asegurando es que si no hay un control como tal para esa prueba, salvo su banda control, bueno, pues entonces yo puedo tener muestras de pacientes que sean positivas y obviamente como negativos pues estaría el agua destilada que nunca se raja y entonces con esto estar haciendo yo verificación. De mi control de calidad de pruebas cualitativas, ¿es necesario que también tenga resultados diarios?
Pues si son pruebas que estás haciendo de forma diaria porque te llegaron pacientes solicitando ese estudio, sí deberíamos de estar corriendo por lo menos un control. Si no quiero estar trabajando con tanto seguimiento, porque aparte es más costoso y me estoy acabando muchos cartuchos o tiras en los controles, aparte es una marca que ya conozco, que confío en ella y que nunca me ha fallado, puedo hacer simplemente una evaluación de este reactivo al momento de abrir el lote de reactivo, hacer la prueba con una muestra positiva, cuando vamos aproximadamente a la mitad y un poquito antes de que se caduque, simplemente para verificar que no se ha degradado, ¿sí? Pueden ser las alternativas que ustedes sigan aquí con esto. Obviamente en esto ustedes van a establecer los criterios de cada uno de sus laboratorios, cuáles serían las pruebas positivas que les convendría tener, cuáles serían las que no. Obviamente hablando de pruebas de embarazo, pues es sumamente fácil y más cuando incluso les mandan a hacer la fracción beta porque ya lo tienen hasta verificado. En el caso de VIH también es bueno tenerlo. Hay algunos que incluso lo que hacen también para verificarlo, pues sobre todo porque puede llegar a tener implicación legal, es en las pruebas de antidoping, en donde congelan pequeñas alícuotas de orina que son positivas a ciertos metabolitos y entonces pueden estar haciendo la verificación, ¿no? O incluso cuando les llega a salir otro resultado positivo, pues utilizan esas muestras como testigos para ver que realmente sí corrieron bien. Son alternativas. E incluso está el hecho también del análisis por duplicado, de correr 2 veces la misma muestra en la tira o en el cartucho y esperar el mismo resultado, o incluso mandarlo a algún otro laboratorio que tenga un reactivo diferente, aunque sea cualitativo, para ver que nos dé exactamente lo mismo. Eso yo creo que todos lo han hecho, entonces son las alternativas que hay y que podemos aplicar de una forma muy sencilla, muy económica en lo que es la parte cualitativa. Ahora, volviendo a lo cuantitativo y entrando a lo que es el tratamiento de datos. Cuando hablamos del tratamiento, lo primero que nos viene a la mente puede ser la estadística básica, que de hecho se supone que todos dominamos, las reglas universales de Westgard, y también pensar en que incluso existen softwares estadísticos. ¿Qué me conviene más? ¿Qué es lo mejor? Bueno, ciertamente hay muchísima información actualmente y hay muchísimas maneras de trabajar lo que son los datos que yo voy obteniendo de mi control de calidad interno. Sin embargo, ¿qué es lo que funcionalmente me puede aportar más? Entender cada uno de los parámetros que de forma estadística me está dando mi equipo o me está arrojando mi hoja de Excel. A esto me refiero con los cálculos básicos que, pues, al menos el de nombre, todos los ubicamos, que es la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. A estos cálculos básicos se le sumarían 2 conceptos que a lo mejor hemos escuchado, que a lo mejor de pronto vemos y que no tenemos como que mucha claridad de qué se tratan. Aquí se trata específicamente de uno, el porcentaje de error, y el otro, el promedio índice de varianza, o PIV, como ustedes lo ven en su informe de resultados de control de calidad externo. ¿Sí? Entonces, con estos cálculos básicos, empezando por los primeros 3, que es algo que todos los equipos que tienen este módulo de control de calidad interno ya incluido, básicamente es algo que les está arrojando de forma diaria. Automáticamente con eso ustedes pueden hacer un monitoreo muy preciso del seguimiento de su control de calidad interno e incluso la relación con el control externo. No hay necesidad de repasar las fórmulas. Actualmente ya no es como cuando estábamos en la escuela que nos ponían con la calculadora científica, sumar los datos, aplicar la fórmula y hacer la raíz cuadrada y todo este montón de cosas. ¿Por qué? Porque una de dos, o el equipo ya te lo da o en su defecto tú haces la fórmula directa en una hoja de Excel y te lo arroja sin tener que estarte complicando. Sin embargo, hay unos de las últimas 3 conceptos, sí quiero que repasemos la fórmula para que ustedes se den cuenta de qué se trata. El coeficiente de variación, empezando por ese. Sé que la mayoría lo ubica como un concepto, pero ¿qué es? Es la desviación estándar sobre la media. ¿A qué se refiere? A que estoy haciendo es un valor o es un dato que me está diciendo qué tanto está variando, ¿sí? Por la desviación estándar,
respecto a el promedio o la media que estoy esperando, la serie de resultados o la serie de valores que yo tenga, así sean de una semana, de 15 días, de todo un mes. ¿Sí? A eso se refiere el coeficiente de variación. No es lo mismo decir simplemente desviación estándar sobre media a que tal vez me lo traduzcan de esa forma, ¿sí? Porque al menos así ya sé que es qué tanto está variando entre sí los valores al momento de hacer la comparación de cuánto varían respecto a lo que estoy esperando de acuerdo a lo que me marca la media según el fabricante o el inserto. El porcentaje de error o la fórmula del error total es una fórmula que a lo mejor ustedes no la van a tener que aplicar, a lo mejor no le van a encontrar como mucha utilidad, pero es importante conocerla porque de aquí se deriva el promedio índice de varianza. Y el porcentaje de error es básicamente, dice ahí, valor teórico menos el experimental entre el teórico. ¿Cuál es el teórico y cuál es el experimental? El teórico es el que me marca mi fabricante. El experimental es la media de todos esos valores que yo estoy teniendo, que pueden volver a ser igual de 10 días, 15 días, un mes. ¿Sí? Ese es mi valor experimental entre el valor teórico. Esto me permite a mí conocer el porcentaje de error respecto al valor que igual me está marcando el fabricante. Esto se utiliza más cuando estamos ya trabajando con la parte de validación de resultados para acreditación. Sin embargo, como les decía, es importante que ustedes lo conozcan de dónde viene porque aparece en el promedio índice de varianza. Y bueno, este es qué tanto estoy lejano a lo que me marca el fabricante y el PIV o promedio índice de varianza es ese porcentaje de error entre el coeficiente de variación por 100. Es decir, el promedio índice de varianza viene a ser la combinación de los dos factores principales. ¿Qué tanto estoy yo lejos de lo que me marca el fabricante? Entre qué tanto están variando mis resultados de acuerdo a lo que yo debería estar obteniendo por 100, porque aparte está expresado en un promedio porcentaje, ¿sí? Entonces, este concepto lo vamos a trabajar ahorita cuando veamos lo de control de calidad externa. Hablando de las reglas de Westgard, ni se estresen, ya sé, no se acuerdan, no nos las sabemos de memoria, por más que las estudiamos, no nos las aprendemos, incluso hay algunos que, aunque las estudiemos y las podamos repetir así de memoria, a lo mejor a veces ni siquiera terminamos de poder aplicarlo en las gráficas al momento de estar viendo ahí los valores. Sin embargo, no se preocupen, no se estresen. Todos aquellos equipos que ya tienen cargado el sistema de seguimiento a su control interno, ya vienen también en su software establecidas estos controles de las multireglas. De hecho, hay algunos que lo manejan así, o hay otros que te dicen reglas de Westgard específicamente. Y son todas estas que ustedes ven ahí en pantalla, en donde cada vez que ellas detectan que hay alguna cosa que no está bien en tu control, automáticamente es cuando te marcan alarmas. Entonces, de la misma manera que las fórmulas no hay necesidad ya de saber específicamente qué concepto contra qué tengo que comparar, igual con las reglas de Westgard, pues sí estaría bien que le dieran una repasada, pero no hay necesidad de aprendérselas o de dominarlas al 1000%, porque al final el aparato ya nos está ayudando con eso también. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Ustedes casi siempre cuando están trabajando con su control de calidad interno, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ven algo parecido a lo que ven en este momento en pantalla. Voy a utilizar el mouse para que más o menos ustedes puedan ver. Cuando se trata de límite control, perdón, LSI es el límite control inferior, LSI es el límite control y el LSS es el límite control superior. En pocas palabras, la media, el rango máximo y el rango mínimo en el cual yo me puedo estar moviendo para el valor que estoy evaluando. ¿Sí? Y entonces de este lado voy poniendo mis valores experimentales que voy obteniendo con cada una de mis corridas por día. Y entonces, de paso, me está arrojando mi equipo que tengo una media de 116 con una desviación estándar del 2.8 más el coeficiente de variación. Cuando yo lo veo así y que yo veo, no, pues el límite control o la media es de 119, el valor obtenido es 114, 115, pero el límite inferior es de 102, automáticamente, ¿qué puedo pensar aquí? Está bien el control, no hay problema.
¿sí? Porque no llega al límite control inferior, no está rozando el rango mínimo. Entonces, así lo dejo. Y no reviso la gráfica, lo cual es un error tremendo, porque es muy diferente ver valores simplemente en una tabla como esta, a ver algo como esto, en donde, oh sorpresa, ese control que yo consideraba que estaba muy bien, así en numeritos, renglón tras renglón, resulta que gráficamente no tiene un comportamiento tan bonito. Ciertamente no está llegando al límite inferior, pero tampoco está muy cercano a la media. Y de paso veo que a partir del día 22 hay una variación fuerte. ¿Por qué? Empiezo a darme cuenta que a partir de allí el valor ya se sostiene más por encima de la media o en la media que por debajo, que era la tendencia que yo estaba observando. Entonces, aquí la cosa es, si voy a estar haciendo cartas de control, no solamente me debo de quedar en esto, sino que tengo que llegar a hacer mis gráficas. Y la gráfica y mi carta control no se vale que yo la evalúe hasta el final del mes, sino que la tengo que estar viendo día tras día. Así el equipo no me lance una alarma, yo no me debo de confiar y tengo que estar viendo. ¿Por qué? Porque aquí puedo empezar a observar tendencias de que, ¿sabes qué? Sigo estando debajo de la media y este día de estar ayer aquí ya me caí hasta acá, entonces algo no está bien. Y aquí pudieron haber hecho algo para que ya estuviera hasta acá, no esperarse todos estos días o hasta el final del mes. ¿Qué pasaba con todos esos pacientes? A lo mejor también estaban dando determinaciones un poco más bajas de lo que era lo esperado, porque en su control ya lo están ustedes viendo. ¿Cuáles son las razones que nos pueden llevar a esto? Pues a veces puede ser que el reactivo, perdón, ya se esté acabando y se está degradando, puede ser que el control sea el que se está degradando, puede ser que haya falta de mantenimiento, puede ser que a veces hasta el contenedor del agua está sucio, ¿sí? Y entonces, por acciones tan sencillas como algo así, se pueden estar obteniendo este tipo de resultados. Entonces, sí es importante que ustedes le den el seguimiento de forma diaria y que no omitan las gráficas. E incluso también hay veces que me dicen, pues hago la pura gráfica y no hago la tabla de valores. Pues si no tienes la tabla de valores no puedes estar graficando, ¿no? Entonces ahí sí es necesario tener las dos cosas. Y bueno, ¿para qué nos va a servir todo esto? Porque vamos a poder tomar muchas decisiones gracias a estas gráficas y a esta serie de valores y de resultados estadísticos que yo estoy viendo. Si yo veía hace un momento en la tabla y en la gráfica, la desviación estándar me decía, me voy a regresar, decía que es de 2.8. Yo puedo decir, está bien bajita, no hay tanta desviación. Pues sí, pero cuando yo me voy y veo la gráfica, oh cielos, resulta que sí hay una gran variación entre la diferencia que hay entre cada uno de los valores que yo tengo ahí. De la misma forma, el coeficiente de variación no es tan alto, porque es de 0.02, pero de cualquier manera sí estoy viendo yo un comportamiento pues que no se ve tan bonito gráficamente hablando. Y esto me puede llevar a decisiones como saber si voy a repetir corrida o voy a anular alguno de los valores aberrantes. Los valores aberrantes son aquellos que de pronto se salen completamente de los rangos que estamos esperando y al repetir una corrida, pues lo reemplazamos por el nuevo valor. Ver si voy a tener que calibrar esa prueba en particular. Hay veces, y es importante aquí entender que y yo sé que muchos de ustedes lo hacen, que ven, dicen, no, pues con todos los valores pasaron menos el del colesterol, entonces nada más voy a calibrar colesterol, no hay necesidad de calibrar todo. Hay veces que dicen, no, de una vez todo para que ya quede otra vez el equipo como debe ser. Pues ya es decisión también de ustedes de acuerdo a la cantidad de reactivos que se van a estar gastando. Decidir también el hecho de si hay necesidad de un mantenimiento del equipo, ya sea preventivo o incluso correctivo, porque el hecho de que pueda estar lanzando algún tipo de alarma o que ya empezó a ponerse muy roñoso, ver si voy a tener que cambiar el reactivo. Hay veces, y sé que a muchos les ha pasado, que aunque el reactivo sigue vigente, que incluso no se ve
contaminado ni nada por el estilo, ya no les da, entonces forzosamente aunque les quede la mitad del frasco, pues lo tienen que descartar y abrir uno nuevo. Entonces, pues eso es algo que se pueden dar cuenta con gráficas como esa que veíamos. Y de hecho en esa gráfica sí son datos de un laboratorio real, en donde específicamente se hizo el cambio del reactivo, y por eso es que de tener un sub y bajo, una montaña rusa, automáticamente a partir del día 22 hubo un cambio en donde ya se mantiene sobre la media la serie de valores. Sí, ahí sí fue específicamente el reactivo que ya se estaba acabando, estaba degradándose por lo mismo de que ya era lo último que quedaba. Y a veces yo sé que por tema de costos, pues no nos animamos a deshacernos tan fácilmente de un reactivo. Sin embargo, pues sí es a veces necesario perderle el amor a unas cuantas pruebas por tal de asegurar mejor nuestra calidad. Otra de las decisiones que nos puede llevar todo este tipo de seguimientos es el ajuste o definición de medias específicas para nuestras pruebas. Esto es bueno hacerlo cuando tengo suficiente cantidad de datos y que estos datos no están totalmente fuera de los rangos, ¿sí? Porque hay veces que lo trato de hacer por ajustar a quedar bien y realmente lo único que estoy haciendo es que estoy extendiendo el error de mi laboratorio. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Hay veces que digo, es que quiero establecer las medias de mi laboratorio. Sí, pero cuando tengas valores que están bien, que tienes un control que se ha estado llevando bien, puedes hacer eso. Cuando estás teniendo una serie de broncas de que no te da, de que se va hasta la segunda desviación estándar, de que ahora ya salió un valor aberrante, de que ya no sé qué hacer porque no me coincide el control de calidad externo, a lo mejor hay otra cosa más importante que estás omitiendo antes de pensar en establecer esto de medidas específicas, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con el famoso control de calidad externo? Bueno, la mayoría de los controles de calidad externo, de hecho todos, están basados en estadística. Hay algunos que se basan directamente en estadística descriptiva, es decir, los cálculos básicos que veíamos hace un rato, media, desviación estándar, coeficiente de variación, porcentaje de error, PIB. Hay otros que trabajan con valores consenso y hay otros que incluso se basan en Six Sigma. Ciertamente ninguno es malo, al contrario, cada uno tiene sus ventajas y beneficios. Sin embargo, la verdad, si no tengo totalmente claro todavía lo que es el concepto de desviación estándar y coeficiente de variación o de PIB, como para qué me voy a ir a meter al tema de los sigmas si todavía no puedo pasar de esta otra parte, ¿sí? Hay que ser conscientes y hay que ser también coherentes con lo que estamos trabajando y el nivel de entendimiento que le estamos dando, además el nivel de aplicación. La mayoría de nosotros, cuando no estamos trabajando como tal con un programa ya establecido de un sistema de gestión de calidad, con manuales, con seguimientos, con evaluaciones, etcétera, básicamente tenemos el control de calidad externo para estarlos monitoreando y para decir estoy trabajando bien o no respecto al resto de los usuarios de estos equipos o reactivos, que es lo que pues al final nos interesa. Entonces, pensar en querer evolucionar eso hasta un nivel que de plano me supere y que yo no entienda de qué se trata, pero que está bien padre y tengo Six Sigma y eso lo puedo presumir, la verdad, tengan cuidado porque no nada más por decirlo, lo vamos a tener. Es importante conocer y sobre todo entender cada uno de los programas y de los resultados. Así como veíamos hace un momento que es necesario descifrar y entender mi control de calidad interno, obviamente también es importante que yo entienda cómo funciona el control de calidad externo y los resultados que me están dando ahí. Incluso yo les pregunto, hasta el día de hoy supieron qué era el promedio índice de varianza o PIB que ustedes veían, porque sé que la mayoría tienen PACAL. Yo creo que la mayoría incluso apenas hoy supo cuál era la fórmula, entonces ojo con eso, ¿sí? Y no significa que uno sea más bueno que otro, al contrario, como les dije, todos tienen sus ventajas, todos tienen sus beneficios y utilidades. Aquí lo importante es el que yo ya tengo en este momento, realmente le entiendo y cómo lo voy a utilizar. Como les decía, la norma 007 te dice, no solamente es necesario contar con el programa de evaluación externo, sino también demostrar el seguimiento de los resultados no aprobados. Ah, caray, ¿cómo es esto? Bueno, un ejemplo muy clásico es,
En el ciclo 2007, o sea, es este que acabamos de mandar y que nos acaba de llegar el resultado, los triglicéridos resultan como no acreditados con un PIB de menos 213. La mayor parte del tiempo, ¿qué pasa? Cuando vemos los resultados, no acreditado, un PIB de menos 200, pues no salió. A ver el siguiente ciclo, a ver cómo sale. Antes de que corras la muestra de Pacal de ahora, calibra el equipo, corre controles y ya después corres la muestra. Y con eso juramos que puede que salga bien, ¿no? Y le echamos la bendición y ya. Pero ya hay un resultado que se está quedando ahí atrás de algo que no estuvo bien y que me está pidiendo también una norma que yo haga una investigación al respecto. ¿Qué es lo primero que yo me tengo que fijar o en lo primero que yo tendría que ir a revisar? Bueno, lo primero es, ¿cuál es el resultado que yo mandé? ¿Cuál fue mi experimental? ¿Cuál era el valor esperado de acuerdo al programa con el que yo estoy trabajando? Y un punto importante es, ¿cuál era la temperatura de la muestra cuando llegó? Caray, ¿y eso como por qué? Bueno, pues porque hay 5 variables básicas a evaluar en cualquier situación de control de calidad externo cuando resulta no aprobado. Esto tomen nota o incluso foto ya cuando termine la pantalla para que lo puedan practicar, por favor. La primera variable es la mano de obra. ¿A qué se refiere? Se refiere a preguntarnos, ¿el operador que corrió la muestra del Pacal en este ciclo, o ese ciclo que acaba de resultar como no acreditado, estaba capacitado para hacerlo? ¿Es el que es el responsable del área? ¿Era el que estaba de suplente? ¿Sí? Es el que sabe que se tiene que hidratar de tal forma, el que se tiene que reposar, que se tienen que correr, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, aunque no aplique como tal en este punto, de la mano de obra, sí es importante que no le den un tratamiento especial a sus muestras de control de calidad externo. Sus muestras de control de calidad externo se deben de correr igual que las muestras de pacientes diarios. Sí, eso de que ustedes hagan trampa, de que corren controles, calibran y demás, si lo hacen con el control externo, entonces háganlo también con los pacientes todo el tiempo. Después de la mano de obra, viene el medio ambiente, y aquí es en donde entra pensar en la temperatura. Uno, de la temperatura cuando llegó esa muestra, que de hecho el mismo programa te hace la recomendación, que le hagas una perforación en la cajita, que le pongas un termómetro por tantos minutos, que hagas la lectura y que la registres. Muchas veces perdemos la temperatura, ya ni me acuerdo de cuánto fue porque dije que estaba bien y punto y la dejé pasar. Esos datos son importantes cuidarlos y tenerlos porque hay veces que se pueden estar relacionando. Si excede cierta cantidad de grados o si ya puedo decir yo llegó caliente, pues ya puedo estar pensando en tal vez una degradación de la muestra que puede verse influido en lo que es el resultado que yo estoy enviando. Otro de los datos de medio ambiente que involucran aquí es la temperatura del día que yo corrí la muestra en el laboratorio y cuál es la temperatura óptima de trabajo de mi equipo, que era algo que les platicaba cuando hablábamos del manual de operación del equipo, ¿se acuerdan? El hecho de a lo mejor haber tenido una discrepancia en esas temperaturas puede ser que me haya dado un valor que no era el correcto y tenía que ver con esa parte. Otra variable es la maquinaria, directamente relacionado con el equipo. El equipo estaba lanzando alarmas, el equipo estaba recién hecho su mantenimiento, estaba fallando la lámpara, cualquier cosa, incluso lo estaba operando alguien que le da mucha mala vibra y hace que el equipo se ponga mal, ¿sí? Puede ser una variable allí importante. Otra variable sería el método. El método aquí es, uno, el hecho de que yo me haya apegado a seguir el tema de cómo procesar la muestra con el reactivo, con el control, todos los pasos que se deben de seguir para hacer esa determinación, pero también aquí se ve involucrado el control de calidad interno. ¿Sí? Los resultados de mi control de calidad interno, qué tendencia observaba yo en la gráfica, los valores estaban por encima de, por debajo de, la desviación estándar, el coeficiente de variación, cambié, no cambié, subieron, bajaron, ¿qué pasó ahí? Eso aplica directamente al método. Y por último, los materiales. Tanto de los materiales que se utilizan para poner allí la muestra y poner los reactivos, hasta lo que son los reactivos como tal, si están vigentes, si están degradados, si están por terminarse.
incluso si son nuevos reactivos que yo no había utilizado y que los estábamos probando a ver qué tal, ¿sí? Todos esos puntos entrarían allí. Y finalmente esto nos lleva a la parte de hacer una conclusión o una serie de conclusiones que nos puedan llevar a ver todo lo que yo tengo que trabajar. Hay ocasiones en donde yo puedo ver, ¿sabes qué? Pues en realidad mi único problema era el reactivo, o hay veces que se pueden ver involucrados más factores, ¿sí? De hecho, con el ejemplo ese del triglicéridos que estaba como no acreditado, aquí les puse cómo se evaluarían las variables. En el tema de mano de obra, el operador era el responsable del área, totalmente capacitado, domina perfectamente la técnica, no hay ningún problema con esa parte. La temperatura de recepción de la muestra fue adecuada, la temperatura de corrida también fue de acuerdo a los parámetros de operación del equipo, entonces también esa parte queda cubierta. El equipo tiene todos sus mantenimientos en tiempo y no hay alarmas reportadas. Perfecto. Control de calidad interno, chin. Se observa una tendencia por debajo de la media con un cambio positivo a fines de mes. Traducción de esto es, yo tenía mi tabla de resultados donde estoy viendo esto, pero al momento de verlo gráficamente observo que mis valores están por debajo de la media, observando un cambio de valores positivos, es decir, que ya están dentro de la media a finales de mes, es decir, a partir del día 22. Un punto importante aquí con el que pueden jugar, cada vez que sus valores de PIB les den valores negativos y ustedes comparen con su control de calidad interno, y esto realmente va a coincidir. ¿De qué forma? Cuando son negativos, la mayoría de sus valores de ese mes va a estar por debajo de la media. Cuando son valores de PIB positivos, la mayor parte de sus datos de control va a estar por encima de la media. ¿Sí? Entonces, o puede llegar a estar muy sobre la media, pero con mayor tendencia hacia uno de los dos lados, y es la parte que se refleja directamente en ese PIB. ¿Sí? Entonces, al final, hablando ya de los materiales, pues las celdas de reacción que se utilizaron fueron nuevas, pero el reactivo del 1 al 22 del mes de julio, aunque estaba en fecha vigente para uso, ya le quedaban muy poquitas pruebas, y cuando esto pasa hay degradación. ¿Qué es lo que les explicaba hace rato? Hay veces que ya conocemos el comportamiento de nuestros reactivos, entonces, si ya lo estoy viendo evidenciado en el mismo valor del control de calidad externo, pues ya me conviene más empezar a perderle el amor a esas 5 o 6 pruebas que a lo mejor me están quedando allí, pero no sacrificar la confiabilidad de los resultados que voy a estarle entregando, no solo al control externo, sino a mis pacientes también. ¿Sí? Y con esto es con lo que yo termino a llegar a una conclusión de que, bueno, el monitoreo de mi control interno, la verdad es que sí evidencia una coincidencia con el PIB y con los valores que me está dando como no acreditados, y obviamente encuentro la razón que tiene que ver con el reactivo. Entonces, ¿qué decisiones voy a tomar al respecto? ¿Sí? Entonces, con esto ustedes lo pueden anotar en cualquier hojita, libreta, y de verdad no hay necesidad de que hagan formatos especiales ni nada, no están trabajando bajo ningún esquema ISO, pero con esto le están dando un seguimiento a sus resultados no acreditados del control externo, que de hecho es algo que les pide la norma. Entonces, si se fijan, incluso no es algo complicado, y por el contrario, les aporta mucha información para incluso saber ¿por qué tal resultado o por qué tal valor siempre me da por fuera? ¿Sí? Pueden aplicar esa misma serie de evaluación de variables y obtener ideas y conclusiones que a veces ni siquiera pensábamos. Entonces, pues hasta aquí yo puedo decir, si aplico todo esto, sí trabajo con mucha calidad, está perfecto todo lo que estoy haciendo, está excelente, pero en sí, si yo digo, sí estoy trabajando con calidad y voy a aplicar todo esto, ahorita estamos muy motivados, a lo mejor escuchando la conferencia, pensando en qué es lo que voy a aplicar en el laboratorio, cómo le voy a hacer, pero luego viene esa parte de empiezo a evaluar o empiezo a cotizar, y ya no me gusta tanto el hecho de pensar en que voy a trabajar con tanta calidad, porque entonces me va a salir muy caro. Y la realidad es que calidad no solamente es pensar en costos, ¿sí? Y no solamente es pensar en voy a trabajar con tal o cual herramienta, sino
tengo que hacer una planeación, ¿sí? Al final del día, de qué es lo que yo realmente quiero trabajar en mi laboratorio, cómo lo quiero tener, hacia dónde lo quiero llevar. Y eso es la calidad planificada. Aquí estamos entrando a estas dimensiones para que ustedes se den cuenta que hay una enorme diferencia entre cada una. ¿Por qué? Yo puedo decir, sí, trabajo con calidad, pero una cosa es lo que tengo en este momento y otra cosa es lo que quisiera tener, que es esta que es la planificada. La realizada es, obviamente, esta que a lo mejor lo que alcanzo a hacer, y finalmente la calidad percibida, que oh decepción, es de la que se alcanzan a dar cuenta nuestros clientes o nuestros usuarios. Entonces, ojo con esto porque hay veces que yo puedo decir, tengo muchísima calidad porque tengo valores de primera opinión, tengo puros sistemas cerrados, estoy monitoreando temperaturas, estoy correlacionando, estoy dando seguimiento, estoy haciendo, pero resulta que la persona que está en la recepción no da una buena atención. En la parte de la recepción tengo una televisión de esas de bulbos todavía, no la he cambiado. Y aunque yo dentro de mi área operativa tengo una imagen tecnológica wow, en mi recepción estoy dando una imagen totalmente contraria a lo que estoy trabajando con las muestras de mis pacientes. Entonces, esa calidad percibida o eso que yo voy a tener ahí en ese pedacito que va a alcanzar a ver el cliente o el usuario, ojo, porque es en lo que ellos se van a basar para saber si regresan, si nos recomiendan o si simplemente se alejan. Entonces, aguas. Y bueno, aquí está nuevamente la calidad percibida, es el qué y cómo lo quiero hacer, hasta dónde quiero llegar. La calidad realizada, pues lamentablemente es lo que alcanzo a hacer durante el día, porque hay días en donde sabemos que se lucen todos los equipos, llegan urgencias, hay pandemia, 1000 cosas, y entonces pues la calidad ya quedó quién sabe por dónde y ya no alcancé a hacer nada del proyecto que yo tenía en mente. Sí, a duras penas corrí controles, salieron bien y gracias a Dios porque ni tiempo tenía de volver a calibrar el equipo. Entonces, esa es la calidad realizada. Y la calidad percibida, como lo decíamos, es lo que el cliente ve y obviamente lo que él opina al respecto. Entonces, si yo digo sí tengo mucha calidad y voy a tratar de ser coherente entre lo que quiero lograr y lo que estoy aplicando en mi laboratorio, más lo que el cliente va a percibir, pues entonces aquí sí entra esta parte de los costos. ¿Qué tanto me va a costar invertir a lo mejor en controles? ¿Qué tanto me va a costar invertir en tecnología? ¿Qué tanto me va a costar en capacitación de todo mi personal? ¿Qué tanto me va a costar en tiempo de capacitar, de generar documentos, de generar evidencias? Y a veces podemos pensar en que pues, los costos tan altos no nos gustan, pero pueden llegar a tener sus grandiosas recompensas, ¿sí? ¿Por qué? En costos de calidad, pues estamos acostumbrados o son aquellos que están relacionados directamente con ese diseño, el hecho de cómo lo voy a ir implementando, ahorita voy a empezar por esta área, luego voy a seguir por acá y demás. La operación de todos estos puntos de control que yo voy a establecer, cómo los voy a ir manteniendo, dónde voy a ir evidenciando, dónde voy a ir anotando, etcétera, ¿sí? Hasta llegar a esta parte de que, bueno, todas estas actividades en conjunto que yo estoy trabajando, pues sí me están ayudando mucho, sí estoy evolucionando, sí estoy creciendo y automáticamente estoy conociendo también dónde y cómo se están desarrollando esas actividades de calidad en la empresa y dónde y cómo tal vez me hacen falta, ¿sí? ¿Qué es necesario hacer adicional a lo que ya estoy trabajando? Y obviamente el cuánto voy a gastar y cuánto voy a ahorrar para conseguir el nivel de calidad que me he fijado yo como objetivo. Y aquí es en donde a veces cuando hacemos este planteamiento, pues muchas veces quedamos fuera de presupuesto, a veces no nos encanta como tal el resultado, a veces pensamos es muy complicado, es muy largo, es muy tedioso, es muy difícil, pero ¿qué pasaría si evito esa calidad y sus costos? Si yo me deshago completamente de la calidad, si todo lo que hablamos todo de que empezó la conferencia hasta ahorita lo tiramos en este momento por la ventana y me olvido de ello, ¿qué pasa? Pues vamos a empezar a tener un montón de fallas. ¿Por qué?
porque la situación real a la que yo me voy a enfrentar es, no voy a tener un sistema de calidad y olvídense de manuales, olvídense de documentos, olvídense de una acreditación, certificación, lo que sea, no, simplemente el hecho de tener establecido el cómo se van a hacer las cosas, quién tiene designadas tales actividades y de qué forma las van a estar haciendo. Eso es hablar de un sistema de calidad general de cualquier organización. No va a estar claro, no va a haber una certeza, no va a haber un código, no va a haber nada que seguir, entonces cada quien a la buena de Dios. ¿Sí? O sea, ya empezamos a tener un desorden. En tema de tecnología, pues no voy a saber cómo tomar decisiones, no voy a saber en qué fijarme, voy a estar tal vez adquiriendo equipos que están en promoción, pero que me exigen muchísimo mantenimiento, que me salen muy caros los reactivos, etcétera, y entonces lo que a lo mejor pudo haber salido muy económico en un inicio, al final me está condenando a un gasto adicional que yo ni siquiera tenía considerado. En tema de personal, pues igual, no va a haber una capacitación, no va a haber a lo mejor un sentido de pertenencia a la organización y entonces esto que va a generar que haya un ambiente de trabajo que no sea el más adecuado, que no haya una buena comunicación entre los mismos operadores, que estamos continuamente de envidiosos peleándonos por las cosas y escondiéndolas y en lugar de dedicarnos a trabajar y atender a los pacientes de la mejor forma. En la parte de la recepción, no va a haber un orden de cómo recibir a los pacientes, cómo tratarlos, cómo registrar, a quién sí darle descuento, a quién no, es al que ella le caiga bien o al que se le haga guapo, etcétera, y pues obviamente así no funcionan las cosas. La capacidad de respuesta se vuelve sumamente lenta, muy entorpecida, llena de baches, por así decirlo, porque desde que hay errores de transcripción, no hay un control, no supe dónde quedó la muestra, si se hizo o no se hizo la determinación, repeticiones de corrida, verificación de datos, en fin. Y obviamente atención y servicio, pues ni se diga, va a estar relacionado con todo lo demás, en donde el mismo cliente va a ver aquello y va a decir, ¿a dónde vine a meterme? ¿Qué clase de laboratorio es este? Entonces, ojo con esto porque a lo mejor ciertamente no voy a poder adquirir o no voy a poder establecer controles de calidad y sistemas de calidad sumamente robustos y complicados desde ahorita, pero sí puedo ir poco a poco y sí puedo ir por áreas y sí puedo ir a lo mejor por puntos muy específicos, mejorando las cosas para ir evolucionando e ir creciendo como laboratorio. Y ahora, si decimos y continuamos en esta parte de tiramos todo por la ventana y no le hago caso, simplemente me voy a esta parte de cuánto me costaría no tener calidad. Son dos ejemplos muy simples de cosas que nos pasan a diario en cualquier laboratorio y son valores que a lo mejor no están bien actualizados en tema de costo, pero para que vean a nivel anual todo lo que representa. Hay muchas cosas allí, perdón, faltaba esta, pero bueno, todo esto tiene que ver con lo anterior, de que tiramos todo, nos olvidamos y esto nos lleva a tener pues todo eso de lo que hablábamos, ¿no? Los errores, los reprocesos, los reclamos y todo esto se refleja en los números, aquí está, en donde obviamente les decía, son situaciones sumamente comunes, ¿sí? Que nos pasan a diario en el laboratorio y que vean al año todo lo que nos representa. O sea, simplemente el hecho de a un solo paciente darle 2 piquetes, la probabilidad al mes de que esto nos pase, a lo mejor yo se las puse muy bajita o a lo mejor está muy alta porque hay laboratorios que sí se preocupan por la capacitación y tienen muy buenos flebotomistas, pero aún así hay pacientes difíciles, entonces por lo menos vamos a decir unas 2 veces al mes. Cada aguja a lo mejor me cuesta 15 pesos y eso yo lo multiplico al mes son 30 pesos, pero al año ya se aumenta, ¿sí? Y luego, el reproceso de una prueba. Cualquier prueba que a lo mejor yo no estoy monitoreando bien, mi control de calidad interno, que es algo de lo que sí trabajamos y vimos aquí cómo interpretarlo y qué tipo de seguimiento darle. Si yo no llevo un buen control de calidad interno, yo entonces sí no puedo estar confiando en los resultados que estoy obteniendo de mis pacientes. ¿Y qué pasa? Normalmente obtengo valores que están fuera de rango o que yo estoy viendo que están poniendo en una situación clínicamente crítica al paciente. ¿Y qué hago? Repito la corrida y repito el valor y repito la medición. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí va más reactivo, ahí va otra copa, ahí va más luz, ahí va más tiempo del operador. Y entonces, al final esto se ve reflejado, fíjense,
5,000 pesos, simplemente de una prueba, vamos a decir que era cualquiera que ustedes quieran, todo lo que les representa una prueba que están repitiendo al mes. Entonces, aguas aquí, porque a veces pensar en, ay, pues no le doy seguimiento, ay, pues sí estuvo bien y a lo mejor sí está padre y sí tengo que poner más atención en mi control de calidad, pero pues ya no le entendí muy bien y ahí luego veo cómo le hago. Y entonces seguimos generando costos de cosas que pudimos haber resuelto de una forma más sencilla, simplemente por empezar a dar un seguimiento, ¿sí? O simplemente por establecer que a partir de mañana voy a empezar a registrar y a graficar para poder estar viendo cómo se están moviendo esos valores de mis controles, ¿sí? Y bueno, esto nos lleva a tomar en cuenta ciertas recomendaciones, que es establecer ciertas estrategias para minimizar pérdidas y sobre todo para ver por dónde vamos a empezar. Lo primero es identificar puntos de control. Ustedes, la verdad es que todos, sin necesidad de levantar la mano ni decir nada, somos conscientes de cuáles son las partes fuertes y a lo mejor las partes no tan fuertes de nuestra operación y de nuestro laboratorio. Entonces, en esos puntos no tan fuertes es en donde yo tengo que empezar a ver de qué forma los voy a controlar o de qué forma quiero empezar a cambiar esa parte para hacerla mejor, para que dé mejores resultados. Es importante tener y sobre todo perderle el miedo a la retroalimentación de nuestros clientes. Muchas veces, y es algo muy común que me pasa con todos mis clientes, cuando les digo hay que poner un buzón de quejas y sugerencias o hay que aplicar encuestas de satisfacción, muchos dicen, no, es que luego se van a quejar, es que luego van a decir que les hicimos morete, y en fin. Pero realmente es una sorpresa la que se llevan porque la mayoría de los pacientes, incluso aunque les dejen moretes, son conscientes de que tienen venas difíciles y es curioso porque hay pacientes que lo saben y entonces en lugar de decirte o evaluarte mal y decirte que te reclaman, al contrario, te agradecen porque les tuviste muchísima paciencia y porque si en tu laboratorio les dan 2 piquetes, en otros laboratorios les dan 6. Y a lo mejor uno dice, híjole, pobrecito, ¿no? Pero bueno, de ir a los donde le dan 6 a ir al tuyo donde le damos 2, pues la verdad es que se quedan acá. Entonces, es importante aquí no tenerle miedo a estas críticas constructivas que nos puedan dejar nuestros mismos usuarios, porque es a través de ellos de donde podemos obtener muchísimo crecimiento e incluso atender cosas tan sencillas como eso que les dije al principio de poner un aromatizante tal, de lo que quieran, vainilla, flores, chicle, lo que ustedes quieran y que no huela a pinosol y cloro, que es lo que huele los hospitales y la mayoría de la gente se pone súper nerviosa, automáticamente con eso le vamos a cambiar el humor. Y puede ser una recomendación o una petición que te haga algún paciente que no le gusta cómo huele, se lo cambias y encantado de la vida. Entonces, hay que perderle el miedo a esto y hay que generar algún sistema de comunicación con todos nuestros usuarios. Obviamente hay que ver de qué forma vamos a estandarizar nuestros procesos. Con estandarizar procesos es de lo que les decía cuando les puse el ejemplo de que ustedes ya saben de qué lado le tienen que sobar al equipo, cantar, cuántas vueltas le tienen que dar al frasco, etcétera. Entonces, si ustedes ya saben qué es lo que funciona para que las cosas salgan y salgan bien, entonces es transmitirle eso mismo al resto de nuestro personal o nuestros compañeros para que a todos nos salga igual. De eso se trata la estandarización. Y no forzosamente se trata de que yo me ponga y haga un documento con procedimientos, con instrucciones, con diagramas. No, con que estemos capacitados y tengamos los insertos de las mismas cajitas de los reactivos que estamos utilizando es más que suficiente para decir tenemos estandarización de procesos porque todos sabemos cómo tenemos que trabajar las pruebas, ¿sí? Acuérdense que estamos con norma oficial mexicana en este momento. Y finalmente, pues un monitoreo constante de nuestro plan de acción. Es decir, no por el hecho de que ese ejemplo que les decía, ¿no? De que hubo urgencias, los equipos se lucieron, pasaron 1000 cosas durante el día,
ya se me van a olvidar completamente todos los objetivos o metas que yo me haya planteado. Al contrario, aunque a lo mejor no le pueda dar suficiente seguimiento de forma diaria, pues sí establecer que al menos al final del mes o una vez cada 15 días, una vez a la semana, cuando de pronto me quedo bien tranquilo y digo, ay, qué milagro que ya me quedé tan tranquilo y me siento por unos minutos a descansar, a lo mejor ahí puedo tomar y decir, a ver, ¿y cómo vamos con el control? Y aunque sea por puro juego, revisar gráficas, jugar un poco y darte cuenta hasta dónde has llegado y hasta dónde quieres llegar. Entonces, son recomendaciones a lo mejor muy simples, a lo mejor puede haber comentarios de que son cosas muy básicas las que vimos, es cierto, pero a veces es muy necesario también regresar a lo básico, dar ese paso hacia atrás, evaluar todo lo que tenemos y obviamente con eso poder ver y visualizar qué es lo que quiero mejorar y hasta dónde quiero llegar. Entonces, con esto terminamos nuestra conferencia y les comparto esta frase de Henry Ford, la cual aplica perfecto a toda esta plática que tuvimos, que es: pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa es la razón por la cual haya tan pocas personas que lo practiquen. Pues muchísimas gracias. Ojalá que pensemos mucho en todo esto que revisamos, que vimos. Y pues, como nos dijeron al principio, les comparto el código QR para la encuesta que deseo amablemente siempre nos aplica al final de cada una de las conferencias. Un gusto haber estado con ustedes y pues procedemos a la sesión de preguntas. Hola, Ale, muchas gracias por tu participación y por ahora sí que proporcionarnos todo este conocimiento que tienes, al igual que agradecerles a todos nuestros participantes que estuvieron el día de hoy. Y ahora sí que entramos a la sesión de preguntas. Bueno, antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, es importante comentarles acerca de la encuesta, ya que con esta podemos hacerles llegar las memorias del webinar y las constancias. Además que es importante que la contesten con sus datos completos, porque en base a eso se generan las constancias. Y bueno, ya pasando a la sesión de preguntas y respuestas, Víctor pregunta, ¿es válido liberar una corrida analítica con un solo nivel de control? No, no, porque de entrada, como les dije, es necesario tener por lo menos 2 niveles de control. Y ojo aquí, porque incluso hay laboratorios que luego piensan, ay, pues si tengo 2 niveles para hacerlos rendir, como me duran 15 días, los primeros 15 días corro el normal y los otros 15 días corro el patológico. Eso no se vale, tenemos que correrlos los dos en conjunto como mínimo, para poder hacer realmente una correlación. Incluso esto forma parte de las mismas reglas de Westgard, que ahí nos marca que forzosamente también tenemos que tener 2 valores como mínimo de control, ya sea normal, patológico, alto, bajo, para nosotros poder estar haciendo este tipo de comparaciones. Entonces, yo no puedo estar liberando corridas, aún cuando tengo 2, sí puede ser que yo libere una de las corridas que hayan salido bien y la otra la tenga que repetir, pero si solo tengo 1, no es para nada válido hacer esa liberación. Muchas gracias, Ale. Pues la siguiente pregunta es de Fátima y es, ¿cuánto tiempo es lo correcto dejar las muestras positivas como control para pruebas cualitativas? Pues aquí ahora sí que va a depender de esa parte que veíamos, de lo que vayan a definir ustedes como laboratorio. Porque hay laboratorios que luego dicen, pues las voy a estar corriendo conforme me vayan llegando muestras de pacientes y entonces allí realmente no les dura tanto. La forma correcta de conservar los sueros es de manera congelada para que nos duren más. Al ser pruebas que vayan a ser cualitativas, casi siempre son de reacción inmunológica, entonces ahora sí que hasta que se nos acaben pueden estarnos dando resultados certeros. Por supuesto va a depender mucho qué tanto las utilicemos, con qué frecuencia y pues ahí ya más bien va a depender que ustedes digan si quieren estarlas renovando con, no sé, frecuencia de 3 semanas o de un mes o hasta que se terminen. Eso es algo que de hecho ustedes tienen que definir. Perfecto. La siguiente pregunta es de Víctor y es, a veces se analizan 2 materias de control y al no pasar uno de los niveles libera la corrida. ¿Esto es válido?
Volviendo a lo que te mencionaba de las reglas de Westgard, cuando tienes dos niveles de control y que uno resulta que está dentro de la media esperada y el otro no, el que sí está en la media, ese sí lo puedes liberar, mientras que el otro lo vuelves a verificar. Eso es una regla que de hecho sí te lo permite cuando tienes los dos niveles, entonces ahí sí no habría problema. Perfecto. Casi ya para terminar, es Areli, y es ¿cómo se puede sacar el coeficiente de variación máximo de una prueba? Híjole, coeficiente de variación máximo de una prueba, en realidad tiene que ver con los datos que te proporciona el fabricante. Todos los reactivos traen su inserto y hay un apartado específico en ese inserto que nos habla de control de calidad o características de desempeño de la prueba. Y ahí, de hecho, casi siempre viene representado como una tablita en donde te da los valores que son en los que tú deberías de estarte basando también para establecer tus coeficientes de variación y decir hasta dónde sí y hasta dónde de plano ya te pasaste y ahora sí tienes que ver qué vas a hacer porque ya no coincide. Es más bien a lo que nos lleva a esta parte. En este inserto, la tablita de hecho maneja dos conceptos diferentes. Te pone siempre la N igual a 20, que fueron 20 corridas que se hicieron en la evaluación de ese reactivo, y te dice interensayo e intraensayo. Ojo con esto, el intraensayo son corridas repetidas en el mismo momento. ¿Sí? Es como si nosotros nos agarráramos metiendo nuestro control continuamente 20 veces un mismo día en el laboratorio, que es una condición que realmente pues, no ocurre. En cambio, el interensayo es el que te di, o interserial también puede decir, es el que es un día tras otro, es decir, 20 días seguidos se hicieron esas comparaciones. ¿A cuál te tienes que apegar tú? Al interensayo, que es el que coincide con este sistema de control de calidad interno que la mayoría tenemos, en donde corremos nuestros controles de forma diaria, y entonces el coeficiente de variación que te marca ahí y la desviación estándar incluso son los valores máximos a donde tú deberías de estar llegando en tu desviación estándar y en tu coeficiente de variación de la prueba que estás corriendo. Obviamente esto debe coincidir con el lote de ese reactivo del inserto y de lo que tú estás trabajando. Muchas veces cuando cambian los lotes, estos valores pueden llegar a cambiar. Es importante también revisarlo y actualizar estos insertos. Porque eso de que a veces nos quedamos con el mismo inserto porque que al cabo es el mismo reactivo y la misma marca, ojo, ahí puede haber variaciones. Entonces, no es tanto que tú puedas sacar el coeficiente de variación máximo o total de una prueba, es más bien que tienes que apegarte al que te marca el fabricante, porque al final el total va a ser el total de pruebas que tú pudiste hacer, que tú hagas el cálculo y que veas en cuánto te resultó, pero si estás muy por fuera del valor que te marca el fabricante, pues algo no estuvo bien durante el monitoreo de ese control. Perfecto, Ale. La última pregunta sería, ¿se recomienda entonces anular el valor aberrante o se puede dejar en la gráfica, pero anotado en la bitácora de la acción que se hizo para corregir el valor? ¿Qué se hizo para corregir el valor? De hecho, depende mucho de los sistemas. Hay algunos sistemas, hablo de equipos principalmente, que sí te permiten eliminar ese valor aberrante y sustituirlo por el valor nuevo que acabas tú de volver a medir. Cuando esto pasa, de hecho, la recomendación es sí dejar anotado en tu bitácora o ahí mismo en el equipo meter alguna nota de que ese día hubo un valor aberrante, pero que se corrigió. ¿Sí? Lo correcto sí es eliminarlo porque si no, estadísticamente hablando, ese valor te va a generar una variación tremenda, tanto en desviación estándar como en coeficiente de variación. Entonces, lo ideal para que no se tome en cuenta en la estadística es que sí lo eliminemos, pero dejemos evidencia de eso. Hay otros equipos que no te permiten eliminarlo, te permiten volver a hacer la corrida, pero sí se te queda ahí como marcándote el ruidito, pero es más que nada, muchos de estos equipos que no te permiten eliminarlo, de todas maneras en la estadística sí lo eliminan y te lo dejan ahí nada más como recordatorio. Entonces lo correcto sí es eliminarlo. Perfecto, Ale. Pues bueno, con esta pregunta daríamos por terminado lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Y pues nuevamente agradecerte de antemano por tu participación.
y por exponernos todo este conocimiento que tienes. Al contrario. Igual para invitar a nuestros participantes a nuestro siguiente webinar, que es el día 21 de agosto, y el tema es uso clínico en la hemoglobina glicosilada en el diagnóstico de tratamiento de diabetes. Igual les estaremos enviando la invitación a través de la encuesta. Y pues bueno, con esto daremos por terminado el webinar del día de hoy y muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, saludos y abrazos a todos.